Bueno, hacer un pequeño resumen antes de comenzar para que podamos entender el por qué se construyó un tabernáculo, ¿ya? Porque este tabernáculo implementa mucho todo lo que los judíos realizaron en el Antiguo Testamento, ¿ya? Podemos recordar que Jacob llega a Egipto por causa de José, que es su hijo que se encuentra en ese lugar, ¿ya? Sabemos toda la historia de José, cómo llegó, por qué llegó, cómo fue vendido por sus hermanos. Las situaciones que pasan mucho tiempo, él fallece y las generaciones que lo siguen quedan ahí y terminan siendo esclavos de los egipcios, ¿ya? Entonces hay que entender primero que todo que estos judíos que van ahí, como pasan tantas generaciones, van un poco desconociendo realmente a su Dios verdadero. Empiezan a adorar dioses de egipcios, empiezan a tener creencias egipcias y están esclavos hasta que Moisés vemos que es levantado de parte del Señor y lo saca finalmente con señales, con muchos milagros que los vemos ahí en el Éxodo. Y luego Moisés, una vez que los saca de allí, se van a la tierra que el Señor les prometió, ¿ya? Pero en el camino, ellos, digamos, van en un desierto y es ahí, en el monte Sinaí, donde el Señor le habla a Moisés para que comience a construir un templo, porque en ese templo él se iba a dar a conocer. Y ahí vamos a ir viendo, entendiendo varias cosas de las fiestas judías, del sistema religioso, de cada cosa que se fue construyendo, primero que nada por mandato de Jehová. ¿Para qué? Para darse a conocer a ellos, porque de alguna forma ya no estaban conociendo su mandato, sus reglas, su enseñanza. Y otra de las cosas que tenemos que darnos cuenta, que Moisés, una vez que el Señor lo llama y les da la tabla, les da, digamos, los mandamientos, me llama mucho la atención porque si bien es cierto, muchas veces había leído todo esto del tabernáculo, pero nunca me había llamado tanta la atención tantas cosas. Y dar gracias al Señor por esta oportunidad, porque créanme que para mí ha sido una tremenda bendición, porque uno lee la Biblia muchas veces y generalmente el Antiguo Testamento lo pasa mucho por alto, pero cuando uno se mete a estudiar y lo lleva también a la parte espiritual, se da cuenta que en esto, que quizás muchas veces nosotros la desechamos y decimos, no, si yo ya no tengo nada que ver con esto porque yo ya estoy solo en el Nuevo Testamento. Pero no, todo esto es sombra. Entonces, para ir entendiendo un poco el por qué se les da, ¿ya? Me gustaría que fuéramos a Éxodo, capítulo 25, versículo 40. 25. Mandamiento, luego baja, y como les decía anteriormente, una de las cosas que me llama la atención, que si bien es cierto, él le da primeramente todos los mandamientos que ellos tenían que obedecer, después más adelante el Levítico también le da leyes, pero a la vez le manda a construir un tabernáculo. ¿Y por qué uno se dice, por qué le manda a construir un tabernáculo el Señor si le estaba dando los mandamientos? Porque el Señor ciertamente sabía que su pueblo iba a caer en el pecado. Y es como una puerta de salida esto del tabernáculo. Más adelante lo vamos a ver por qué. Entonces, sube nuevamente Moisés a ese monte y una de las cosas tan lindas que el Señor está 40 días con él arriba y le dice, mira y hazlo. Si ven aquí en el capítulo 25-40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, primero que todo aquí tenemos que entender que no es a la manera nuestra. Las cosas que nosotros podamos realizar para el Señor o las cosas que en ese tiempo los judíos tenían que hacer para estar cerca del Señor, no iban a ser conforme a los pensamientos de ellos, conforme a su estructura, conforme a sus pensamientos. Incluso Moisés, estando tan cerca del Señor, el Señor le dice, lo vas a hacer conforme a lo que yo te diga y como yo te muestro. La otra palabra que me llamó la atención mucho aquí, porque le dice, mira, o sea, ¿qué
¿Qué pasó ahí en ese monte? ¿Por qué el Señor le da esa palabra de mirar? Entonces, quizá uno podía pensar que llevó un plano, que hizo un plano, pero no, el Señor de alguna forma lo levantó, lo llevó, lo elevó y le mostró. ¿Y dónde lo mostró? Yo creo que lo llevó al mismo cielo y le mostró cómo era el tabernáculo celestial. Por eso le dice, mira y hazlo conforme a lo que yo te diga. Ahora, ¿cómo se debía construir ese templo? Con ofrendas, pero esas ofrendas tenían que ser voluntarias, no tenían que ser una ofrenda exigida o una ofrenda obligada. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces que hay, sobre todo en este tiempo, cuando se nos pide ofrenda, hay algún tipo que se nos tiene que casi convencer de que tenemos que ofrendar. Pero acá simplemente el Señor lo dice que sean voluntarias, no exigidas. Y el pueblo obedece tanto que va y entrega esas ofrendas voluntarias y las dan de su propio corazón. Ahí está eso en Éxodo 25:2. Me gustaría que lo leyéramos. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad, de corazón tomaréis la ofrenda. Qué hermoso aquí que el Señor no está exigiendo, sino que está pidiendo que esas ofrendas, como decía antes, sean voluntarias, porque el Señor nunca nos va a exigir algo, primero, que no podamos entregar, que no podamos dar, que no esté conforme a lo que tenemos, o si lo tenemos, que sea obligado. Recuerden que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero no salió con las manos vacías. Los mismos egipcios les regalaron una cantidad de cosas, o sea, salieron enriquecidos más encima. Y lo otro que también tenemos que tener muy en cuenta, que ellos no salieron solos, hubo personas que los siguieron. Dentro del pueblo de Egipto, mucha gente siguió al pueblo israelita y llegaron ahí al desierto, ¿ya? Y ahora la otra cosa importante que tenemos que entender, ¿para qué se construyó? Mire, busquemos en Éxodo 25:8, por favor. Hermana Orfilia, ¿la puede buscar y leerlo, por favor? 25:8. Sí, por favor. En el nombre del Señor. Amén. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Amén. Mire qué lindo. O sea, el tabernáculo no fue construido solamente porque el Señor se le ocurrió, quiero que hagan esto, o porque Moisés se le ocurrió. Jehová mandó a Moisés. ¿Y para qué le pide que construya ese templo? Porque él quería habitar en medio de su pueblo. Porque desde ese templo el Señor iba a estar hablando constantemente con el sumo sacerdote. ¿Para qué iba a estar hablando con él? Para enseñarlo, para darse a conocer a su pueblo que él amaba. Y como le decía antes, como él ya venían arrastrando muchas creencias, muchos dioses egipcios, tenían que comenzar ahora a reencontrarse con el Señor y conocer el corazón del Señor, ¿ya? Y ahora, otra cosa importante aquí, ¿quiénes tenían que construir ese tabernáculo? Lo tenían que hacer, mire, y qué lindo que encontré aquí mujeres también dice en el en Éxodo 35 dice, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría y le harán pelo de cabra. Ellas se iban a encargar de todo lo que era la costura, por decirlo así, porque tenían que construir, ¿cómo se llama esto? Cortina, que después iban a ser llamada puerta. Entonces ellas tenían que hilar. Pero si ustedes se fijan acá dice, y las impulsó en sabiduría. ¿Qué nos habla esto? Que aquí está la obra del Espíritu Santo sobre aquellas personas que iban a tener que trabajar en ese tabernáculo. También en el capítulo 31 dice, y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría. Perdón. Capítulo 35, 30-31 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, y hijo de Ur, de la tribu de Judá,
y lo llenará del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. O sea, aquí podemos ver nuevamente que el Señor toma, o sea, las cosas nuevamente podemos volver atrás, no se hacen como uno quiere, ni como uno piensa, ni a quien uno llama. Es Dios el que llama. Y es el Dios el que capacita, los llena, dice, de sabiduría para que construyeran. Y acá lo lindo que estos varones también, uno de ellos le dice que sea como maestro para los otros, o sea, tenía que tomar un grupo y enseñarle de lo que Dios le había dado para construir ese tabernáculo. Esto nos habla de que la obra del Señor es compartida, nunca puede ser solo de alguno, es de varios, ¿ya? Ahí está, si quieren buscarlo, en Éxodo 35, 34 dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Abisamach, de la tribu de Dan. Este es otro compañero que estuvo con este otro varón, de los cuales Dios los capacitó y los llenó de sabiduría para construir ese tabernáculo. Y ahí podemos ya ver en la imagen cómo estaban, mire el orden. Dios es tan ordenado en todas las cosas que manda al pueblo, lo manda a forma 12 tribus, ¿ya? Según su genealogía, según de cada tribu. Y si ustedes se fijan acá, las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo. Y ahí vemos que, mire, le voy a mostrar, dice en número 2.2, si no sé si lo quiere buscar, ojalá lo vaya anotando, hermano, para que después vaya comprobando todo lo que yo le estoy compartiendo, porque es súper lindo e importante que después puedan confirmar en la palabra, ¿ya? Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acampará. Perdón, se me enreda la lengua. Al este estaba Judá, que lo vemos acá, Zebulón y Isaacar. Al sur estaba Gad, Simeón y Rubén. Al oeste estaba Benjamín, Manasés y Efraín, y al norte Neftalí, Aser y Dan. Ahora, habitaban enfrente, pero también habitaban alrededor del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser los que iban a dentro de los atrios, y solo el sumo sacerdote, que era de la tribu de Leví, iba a ser el que iba a estar ministrando en el lugar santo y en el lugar santísimo, ¿ya? Por tanto, eran ellos que tenían que transmitirle al pueblo lo que Dios quería. Por eso que ellos habitan alrededor. Uno se puede imaginar que ellos deben haber querido entrar todo, que la inquietud, yo creo, de saber qué había ahí, pero lo que estaba alrededor, que era el atrio, tenía una cerca de mucha altura, y ellos, por más que quisieran alzarse, no iban a poder ver lo que había dentro. Y eso nos habla que Dios guarda su santidad, guarda su presencia. No es que Dios haga excepciones, pero también era para vivir una vida en santidad. Y yo, como le digo, estaba, porque la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo. Si buscan número 1:53, dice, ¿lo encontraron? Dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guardia del tabernáculo del testimonio. Aparte que ellos tenían que entrar, imagínense una tremenda responsabilidad de parte de los levitas, porque ellos tenían que ser los que tenían que guardar ese lugar, tenían que velar, tenían que estar atentos a todo lo que ese lugar se tenía que llevar a cabo. Ahora, ¿qué materiales se usan para construir este tabernáculo? Vamos a hacer un poquito de resumen. Dice, oro, plata, bronce, eso eran los metales, ¿ya? La madera era solo madera de acacia, ¿ya? Las telas era lino fino,
de color azul, púrpura, carmesí y blanco. Y también tenía pieles de tejones y de cabra. Más o menos se estipula que se ocuparon como 1.400 kilos de oro, 4.300 kilos de plata, 3.400 kilos de bronce. Una tremenda cantidad, hermano. Mucho ofrendó el pueblo. Qué tremendo esto, cómo se despojaron, porque yo creo que su deseo cuando Moisés le da el plan era querer que el Señor habitara con ellos y comienzan a construir ese templo. Ahora, esa misma, había una puerta, una cosa aquí importante, la única forma de entrar al tabernáculo era por esa puerta que estaba enfrente, que como le decían antes, habitaban los levitas, ¿ya? Y esa puerta, que también estaba construida, estaba hecha, perdón, de tela de azul, blanca, carmesí y de lino fino, ¿ya? Entonces yo estuve buscando, porque creo que es... por lo menos con los años que he podido estar por misericordia de Dios, siempre me enfoco cuando Dios da a conocer algún tipo, algún artefacto, algún artículo, algún color, qué sé yo, trato de buscar en algún diccionario el significado. Y por supuesto, lo primero, la Biblia. Entonces podemos ver que los materiales, que el tabernáculo no se construyó con cualquier material, ¿ya? O con cualquier color. Entonces, si vemos el azul significa lo celestial. Hermano Rafael, mire, puede buscar 1 Corintios 15, 47. Y hermana Esperanza, puede buscar Marcos 15, 17 al 18. Ahí vamos a ver, en Corintios, podemos ver que el azul es lo celestial, ¿ya? Todo lo que viene de arriba, ¿ya? Hermano, ¿lo encontró? Primera Corintios, ¿cuánto me dijo? 15:47. 15. Sí, 47. 15:47. Ya me la lectura en el lector. Ya. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Mire qué bonito, se da cuenta que aquí nos está confirmando que el primero, cuando dice el primer hombre, bueno, podríamos decir que Adán, y el segundo Jesucristo, ¿ya? Y también lo podemos llevar al plano nuestro, que nosotros tenemos un cuerpo carnal, pero dentro habita un espíritu, que es celestial. Entonces el color azul indica, como le decía, lo celestial. Y la púrpura, hermana Esperanza, ¿la encontró? Marcos 15, 17 y 18. Sí. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. ¿Se da cuenta? Dice que a Jesucristo lo vistieron de púrpura y le dice: salve, rey de los judíos, porque en ese tiempo los reyes se vestían de púrpura. Por eso que el color púrpura tenía que estar mezclado en las telas que se iban a usar, que nos dan como decía, del reinado. Y el carmesí es la sangre, es un rojo bien intenso que nos da a entender la sangre de Jesucristo. Hermano, yo podría haber, pensé solamente darle una pasada a todo el significado, digamos, del tiempo pasado, pero creo que el Espíritu Santo quiere que entendamos, porque como le decía al principio, muchas cosas podemos decir: pero si eso es del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros. Pero sí tiene que ver, y mucho, y todavía está vigente, porque esto no ha pasado, porque lamentablemente vemos que muchas predicaciones se hacen solo basadas en el Nuevo Testamento. No hablo de nosotros, por si acaso, no hablo de nuestra congregación, pero en general, porque mucha gente dice: no te vayas a poner mesiánico, no te vayas a poner a ser judío, etcétera, etcétera.
pero creo que, como le decía antes, el Antiguo Testamento es sombra y tiene que ver mucho de lo que hoy nosotros vivimos como hijos del Señor. Muchas de las cosas mismas que hizo Jesucristo. Entonces, en eso hay que estar atentos. Yo sé que a veces es cansador y tedioso a veces, muchas veces, leer nombre por nombre o leer y para qué era esto, y uno lo pasa por alto. Pero cuando uno se mete y busca y pide al Señor, se va dando cuenta que Dios es tremendamente sabio. Uno dice, ¿cómo este ser con tanta sabiduría pensó todo, bueno, les dio, pensó todo esto relacionado a lo que después iba a venir para nosotros como iglesia y también iba a ser llevado a cabo por Jesucristo, ¿ya? Y bueno, la plata, sabemos que es redención, ¿ya? Porque se acuerda que a Jesucristo lo vendieron por unas monedas de plata, ¿ya? Y también era un precio que se pagaba en ese tiempo cuando alguien estaba esclavizado, pagaba por la libertad de ese esclavo. El lino fino y blanco es la pureza y es la santidad. Ahí lo encontramos en Apocalipsis 19:8. Se lo voy a leer yo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, cada vez que vemos el lino fino en el tabernáculo, ya sea en la cerca, ya sea en la puerta, ya sea en el lugar santo, en el lugar santísimo, esto nos está hablando de santidad, de consagración, de separarnos en lo que es el pecado. Ahora, la puerta, como les decía adelante, si vamos para atrás, tenía 4 columnas, ¿ya? Y era la única por la cual se podía entrar, o sea, ni al este ni al oeste. Si ustedes se fijan acá en donde está el atrio, es la única puerta por donde ellos tenían que entrar. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Él es la única puerta, la única forma de entrar era a través de Jesucristo. Y las columnas eran 4, y eso sabe que nos da a recordar los 4 evangelios, porque los evangelios, ya sea Marcos, Lucas, Juan, nos hablan de Jesucristo, nos hablan de todo lo que Él hizo en la tierra, de todo lo que Él habló de su Padre, de todo lo que entregó a través de su palabra. Entonces, ¿cómo entramos a través del Evangelio? Una vez que nos predican, entramos por esa puerta que es Jesucristo, ¿ya? Y el lino torcido, mira, aquí encontré algo súper lindo. Dice que tenía que ser de lino torcido, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, la mayoría de la construcción de las, como le decía, de las cortinas que hacían separaciones o que a veces se usaban de puerta o de cubierta, eran de lino fino, blanco, resplandeciente y torcido. Y aquí, ¿sabe que encontré? El lino torcido dice, se extrae de una flor que se machaca. Y estas se unen entre sí, esto hace que la puerta sea fuerte y resistente. Es la naturaleza de Jesucristo. Lo vemos en su santidad, vemos que Él, antes de todo lo que Él tuvo que pasar en la tierra, tuvo que ser machacado, molido, para poder extraer esas fibras que iban a construir esas cortinas. Ahora nos vamos hacia el atrio, y como le decía antes, era un lugar cercado y cerrado, que estaba hecho de 20 cortinas, 10 dice que estaba a un lado y 10 a la otra, ¿ya? Y sabe, si bien es cierto, el atrio podríamos decir que no tenía tanto valor como el lugar santo y el lugar santísimo, porque ahí solo entraba el sumo sacerdote, pero mire lo que era para los israelitas en ese momento, dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso lo encontramos en el Salmo 84:10. O sea, llega al punto que este pueblo era tanta yo me lo imaginaba alrededor, me lo imaginaba algo personal, como desesperado, queriendo entrar, si ahí está el Señor, si ahí está nuestro Dios, quiero entrar, y solo el hecho de entrar ese atrio, ya ellos sentían que era mejor que estar 1000 fuera. Y afuera significa, no hablemos solo alrededor donde estaban las tribus, más allá, porque había un desierto,
Y en ese desierto no había nada. Entonces, nos habla del mundo, nos habla de esta tierra que vivimos, nos habla de todo lo que este mundo está constantemente, sobre todo en este tiempo, nosotros viendo cómo aumenta el pecado, cómo aumenta la maldad. Eso habla de lo que está fuera de los atrios. ¿Ya? Ahora, me gustaría llevarlas a... Bueno, todo esto lo tomé a punto. El bronce, también uno de los metales que se usaba, representa juicio, para que puedan entender algunas cosas que después voy a explicar. El Levítico 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Se da cuenta que esto es juicio para la vida pecaminosa de aquel que no conoce a Cristo, y también aquellos que venimos llegando, que cuando el pecado comienza a habitar en nosotros, nos trae un juicio, ¿ya? Nos trae, ¿por qué? Porque un juicio, pensamos en un juicio hacia el tiro como una condenación. No, un juicio también es una justicia divina, algo que nos tiene que hacer pensar que cuando estamos mal tiene que haber un cambio. Por eso dice que se usó bronce también. Y bueno, y en los atrios era donde estaba el altar de bronce, donde constantemente se hacían los sacrificios. Pero me gustaría compartirles, porque es súper importante, cómo vestían los sacerdotes para entrar a ese lugar, porque todo esto tiene que ver con ritos, con cosas religiosas, porque el sacerdote no se vestía de cualquier forma. Bueno, era principalmente cuando entraba al lugar santísimo, ¿ya? Y ahí podemos ver nuevamente que están los colores, y que está, mire, en su cabeza estaba el turbante de lino fino, y también tenía una mitra escrita: Santidad a Jehová. Eso nos habla que nuestra mente tiene que ser llevada cautiva a la voluntad de Cristo, ¿ya? Y dice que sobre sus hombros tenía estas cositas que se ven ahí, también estaba hecho, de oro, que también nos habla lo celestial, lo divino, ¿ya? Y quiero también contarles algo que busqué, de dónde viene el oro, ¿ya? El oro, dice, se genera por un fenómeno llamado supernova. Es cuando una estrella, mire, una estrella explota y se genera una energía y suelta unas partículas que se van al espacio, y ese polvo cae a tierra. Mire qué tremendo. Nunca me había imaginado que el oro se producía así, porque siempre hemos sabido que la sacan de las minas, siempre hemos sabido que la encuentran en los ríos, pero de dónde vienen es por una explosión en el espacio, pero que se genera, como dice aquí, por un fenómeno llamado supernova. O sea, esa estrella es como que se explota y cae. Entonces, otra vez volvemos a lo que está en los cielos, lo divino. Y de eso también había mucho en las vestiduras del sacerdote. La túnica blanca, el efod era azul, y en el efod también tenía ¿cómo se llama? Unos bordados. Y ahí en esos bordados eran todos de hilo de oro, ¿ya? Y en el pectoral tenía marcado, tenía 12 piedras, que no son cualquier piedra, y en esas piedras tenía marcado las 12 tribus de Israel, ¿ya? Esto nos indica también que el sacerdote, cuando entraba al lugar santo y al lugar santísimo, llevaba a su pueblo en su pecho. Pero también acá tenía una piedras que se llaman piedras de Onice, y también estaban marcados las tribus de Israel, 6 a un lado y 6 a otro lado. Y esto nos indica que sobre su hombro él llevaba el peso de ese pueblo. Cuando vemos al sumo sacerdote, nos damos cuenta la tremenda responsabilidad que el hombre cargaba en sus hombros. O sea, uno dice, chuta, qué tremendo lo que ellos tenían que llevar, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, y llevar al pueblo en el pecho y llevarlo en las hombres es una carga, ¿ya? Fuerte. A veces pensamos cuando en aquellos que nos sirven, sean pastores, sean el nombre que tenga de aquellos que lideran, lo miramos, como diríamos, como buen chileno, tan a huevo.
Pero no es así, porque ellos tienen una tremenda responsabilidad delante del Señor. Cuando estos hombres eran ungidos para ser los sumos sacerdotes, y como decía antes, solo eran de la tribu de Leví, también se sacrificaba un cordero, y con la sangre del cordero se le ponía en el nódulo de la oreja derecha, de la mano derecha y en el pie derecho. Y uno dice, y yo preguntaba, Señor, ¿y qué? ¿Por qué? Y uno recuerda algunas predicaciones por ahí también. Esto indica que en nuestra mano derecha debe estar siempre, siempre. Acá están las obras, hermano. Nosotros sin querer hacemos cosas y usamos mucho las manos. Los pies caminamos, a veces vamos por tierra o por lugares que no nos corresponde, ¿ya? La oreja también está tan situada al lado de todo que está la vista, el oído, la boca. Entonces, ¿por qué tenía que ser con sangre? Porque el Señor iba a consagrar a ese sumo sacerdote para poder entrar. Esto de pertenecerle a Jehová, ¿ya? Sus pies descalzos, entraban descalzos porque, ¿se acuerda cuando el Señor le dice, saca el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es? Le dice a Moisés. O sea, ya en este momento, ahora acá va a estar la presencia del Señor y acá donde ellos tienen que pasar descalzo. O sea, no traer el polvo, la tierra que traen de afuera, porque ellos también habitaban fuera, tenían que estar alrededor del tabernáculo, de los atrios, y seguramente se ensuciaban los pies, y eso indica también que de repente podían haberse contaminado con algún tipo de pecado, ¿ya? Me gustaría leerle Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá está hablando de Jesucristo. Se da cuenta como Él en sus hombros tiene el principado, Él en sus hombros carga nuestra vida, en sus hombros se presenta siempre, siempre, hasta el día de hoy. Ahora mismo está presentándose delante del Padre, intercediendo por nosotros, porque el sacerdote era un tipo de intercesor también. Y en hebreo, me gustaría llevarlo a Hebreos 7:22, dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Se da cuenta que tiene que ver, como le digo, lo antiguo con lo de ahora también? Porque si el Señor indicó hacer tantas cosas, era para enseñarnos a nosotros en este tiempo lo que debíamos de hacer como hijos de Dios. Y recuerde que somos nosotros también, el Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué ofrenda? Me gustaría llevarlo se me perdió, pero le quería hablar sobre el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios continuamente, donde se presentaban animales para expiación del pecado. Pero también era para ofrendas que se le presentaban al Señor. Y vamos a ver que hay 3 tipos de ofrendas que son, digamos, de corazón, no son tanto relacionadas con el pecado, son como más agradecimientos, ¿ya? Y una de ellas es la ofrenda del sacrificio en el altar, ¿ya? La ofrenda diaria. Y una se llama ofrenda de holocausto, que en hebreo es olá, ¿ya? Que es ascender, subir hacia arriba. Mire, se traía el animal y el sacerdote lo inspeccionaba, ¿ya? Después dice que después que lo inspeccionaba, porque otra de las cosas súper importantes es que cada ofrenda que se hacía delante del Señor tenía que ser perfecta, no tenía que tener ninguna imperfección. Por eso que los sacerdotes primero inspeccionaban ese animal antes que fuera sacrificado, ¿ya? Y el que ofrendaba, dice que sobre la cabeza de ese animal, antes de ser sacrificado, como una transmisión. En este caso, el olá no era tanto como por pecado, era como agradeciendo. Es como cuando yo digo, pucha Señor, si yo siendo tan pecadora, tú me amaste, tú me llamaste, tú me escogiste, estoy tan agradecida que te presento
esta ofrenda. Y ahí se sacrificaba en ese altar que era hecho cuadrado, tenía 4 cuernos, si bien digo, en las 4 puntas. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta que la Tierra está compuesta por los 4 polos, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste. Y podemos ver que esos sacrificios puede ser para cualquiera que se quiera acercar. Cualquiera que en este mundo, en esta tierra, pueda venir a Cristo, el sacrificio es para todo. Y se podía presentar ese sacrificio ahí. Y también se usaba para amarrar el animal que se iba a degollar. Y ahí, como le decía, transmitía, y el mismo que ofrendaba lo degollaba. Pero sabe que uno cuando piensa, dicen, si uno le hablara a alguien del mundo, diría, oye, pero ¿cómo si estas cosas se ven más en el mundo? ¿Cómo un Dios tan bueno puede permitir que un animal muera? Pero sabe que ese sacrificio era rápido, porque se le cortaba una arteria, que esa arteria era la que va hacia la cabeza, que provoca una muerte instantánea. O sea que el animal, tenemos que pensar que no sufría tanto, a la diferencia que después vamos a ver en Cristo. Y ahí se derramaba esa sangre y ese olor, ese humo subía a la presencia del Señor, y eso es lo que al Señor le agradaba. No era el sacrificio en sí, sino que el humo que subía, ¿ya? Ahora no tenía, lo otro que no podía ser cualquier animal, ese animal tenía que ser criado, no podía ir y la persona, por ejemplo, ir y tomar, yo salgo de acá, veo un animal salvaje, lo tomo y lo llevo al altar. No, hasta en eso el Señor se preocupó y le pidió a sus hijos, a su pueblo, que tenía que ser un animal consagrado, sin defecto. O sea, que no tenía que tener un ojo menos, no podía tener una oreja menos, o cojo, o un pie, tenía que ser perfecto. Por eso que el sumo sacerdote tenía que inspeccionar hasta que fuese al sacrificio, ¿ya? Y esa era la ofrenda de, como le decía, del Olá. Pero también, hermano, Dios también se preocupó de que no fuese solo un ternero, un becerro, sino que también podía ser una paloma, una tórtola, porque no todos tenían la misma condición económica, por decirlo así. Y esto nos habla que muchas veces puede alguien traer una tremenda ofrenda, pero quizá esa tremenda ofrenda no tiene el valor de una ofrenda más pequeña que aquel que está dando que lo mejor que tiene. Entonces, el Señor también se preocupó de que el que iba a ofrendar pudiera traer su ofrenda también de algo que no fuese tan caro, ¿ya? Había otra ofrenda que era la ofrenda de oblación. Esto lo encontramos en Levítico 2, del 1 al 17, ¿ya? Pero voy a leer el versículo 1, ¿ya? Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y lo que reste de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Mire, oblación significa servicio. Y cuando pensamos en este servicio tenemos que darnos cuenta que también al Señor no le podemos presentar cualquier tipo de servicio. Hablo de cuando, en lo que sea, limpiando la iglesia, como se ha dicho muchas veces, predicando, enseñando, evangelizando. Ese servicio no se puede hacer como yo quiero, lo voy a hacer así y no voy a llegar a esta hora o no voy a llevar estas cosas. Y tantas cosas que pueden pasar en el camino, que a veces se nos llama a servir al Señor y decimos, si total es para el Señor, lo voy a hacer como quiero, como se me ocurra. No es así, el Señor tiene sus exigencias. Dice que esa ofrenda de oblación para el servicio tenía que ser de flor de harina, lo que le hablaba delante. Esa harina se conseguía de un trigo que primero se cosechaba, después se sacaba, después se trillaba y se molía. O sea, esto nos habla también que a veces el servicio nos va a traer un poco de tristeza, por decirlo así, situaciones adversas, pruebas, porque cada quien sabe lo que ha tenido que pagar para poder servir
al Señor. No es fácil. Le decía adelante, a veces nosotros fácilmente podemos juzgar al que está enfrente, pero como, de hecho el pastor la otra vez predicaba, hay que pagar un precio. O sea, no se sirve así o así como yo quiero. Se paga un precio y ese precio es que es ser como esa harina, ¿ya? Pero también nos habla que tenía que ser aceite y era aceite de oliva. Y también el aceite de oliva es machacado. Sé que muchos saben esto, pero el aceite también representa, el Espíritu Santo. Súper importante tener la dependencia del Espíritu. A veces creemos que para preparar un servicio al Señor le tenemos que copiar a ese, al otro, o tomar el ministerio del otro, de allá, de acá, de acá. No, el Señor nos da nuestra propia unción porque el Espíritu Santo es el que prepara. Y tiene que tener incienso. Eso es oración. Uno de los ministerios que más cuesta, no es que cueste, sino que uno de los ministerios que es menos valorado es la oración. Porque cuando nos llaman a oración son pocos los que están. Fíjense que siempre hay una excusa, que no puedo, que no tengo tiempo, que esa hora no me acomoda, que no sé, cualquier excusa. Y ahí estamos. Y como no oramos, se nos pide algún tipo de servicio, ya sea estar en un púlpito o ya sea, como le decía, de limpiar o preparar los alimentos, como nos pasó ese día, que fue lindo. Para mí personalmente fue muy lindo el compañerismo que se dio. Y qué lindo cuando las hermanas llegan con los alimentos y se sabe, se sienta que se fue preparado con cariño, ¿ya? Y eso indica también que incluso, hermano, cuando preparamos un alimento, ya sea para llevarlo a la casa del Señor, tiene que haber oración, tiene que estar una búsqueda, porque si no, vamos a entregar cualquier cosa a nuestro modo, y no es a nuestro modo, es al modo que el Señor quiere. Otra de las cosas que tenía que tener era, tenía que ser sin levadura, ¿ya? Y aquí también me llama la atención porque, bueno, sabemos que la levadura se usa mucho en estos tiempos para que el pan fermente y aumente, ¿ya? Pero para el Señor no le agradaba la levadura porque infla la masa. Pero la levadura también nos habla en forma espiritual, porque recordemos que Jesucristo, cuando le dijo a sus seguidores, apóstoles y a todos los que le seguían, le dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y aquí traté de investigar, y un fariseo no era cualquier persona. Un fariseo tenía el conocimiento de la palabra. Entonces uno dice, todo lo que sabían de leyes, de los mandamientos, sabían de todo. Y decía, ¿por qué, Señor, le dijiste cuídense? ¿Sabe por qué? Porque, y en otro texto me recuerdo cuando le dice, vosotros sois sepulcros blanqueados. No porque no tuvieran el conocimiento de la palabra, porque es bueno tener conocimiento de la palabra, sino porque no la llevaban a cabo. O sea, tenían todo el conocimiento, pero no la ejecutaban. De hecho, cuando el Señor le habla así, le dice, cuídense, un momento antes, Él multiplica los panes, multiplica los peces, y va encima los fariseos, le dicen, pero danos señal, ¿quién eres? O sea, están viendo lo que el Señor está haciendo y siguen pidiendo señal. Y eso también nos indica que cuando el Señor envía su palabra, nosotros tenemos que ser hacedores de esa palabra. Y tenía que tener sal esta oblación. La sal, mire, hay dos momentos que la sal es ocupada, que se ha predicado también mucho, que es conservadora, es verdad. Pero en esta parte tenemos que recordar que aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de mandamientos que el Señor le da a Moisés. Por tanto, esta sal nos habla de un pacto, que es el pacto que hizo Abraham, Jehová con Abraham, donde le dice que circuncide cada hijo y se lo entregue. O sea, no debemos olvidar de ese pacto, que las cosas le pertenecen al Señor, aún nuestra familia, aún nuestros hijos. Le invito a buscar Romanos 2:29. Por favor, hermano Rafael, ¿lo puede leer? Ya. Romanos 2:29. Ya.
Ya, mi hermanita. Ya. Cristina. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. ¿Ves que ahí nos Amén. habla de la circuncisión? Ahí está en el Nuevo Testamento, le recuerdo, ¿verdad? Porque muchos judíos se mofaban, no, pero yo soy judío, yo soy circuncidado. Sin embargo, ahí el Señor en ese pacto de sal nos recuerda que nosotros estamos bajo ese pacto de sal, pero ¿por qué? Porque ya nuestro corazón es el que está circuncidado. No el prepucio, está circuncidado el corazón. Y ahora vemos la otra ofrenda que se llama ofrenda de paz. ¿Ya? Y paz nos habla de comunión. Y ahí está Levítico 3, 1 al 12. Pero para no leerlo completo, ¿ya? Le voy a leer una parte que dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Ahora, ¿por qué el que ofrendaba traía eso? Porque quería tener comunión con el Señor. Por eso era una ofrenda de paz. ¿Qué es lo que puede traer división entre una persona y otra? Diferencias, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que nos aleja de una persona a otra? Es cuando, aquí nos está hablando cuando hay un lazo. Aquí esta persona quiere retomar el lazo con el Señor, quiere volver a tener comunión, quiere volver a tener unidad. Entonces, por eso él presentaba esta ofrenda de paz. ¿Y qué es lo que hace que nos dividamos del Señor? Ahí podemos encontrar en Isaías 59, 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Se da cuenta? Aquí nos indica que esta ofrenda era una forma de acercarse, de tener nuevamente comunión con el Señor, ¿ya? Y mire, no todo se quemaba. Dice que parte se le daba a Jehová y la persona que ofrendaba se comía la otra parte. Y esto, ahí mire, le voy a leer el versículo 11, dice: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de Jehová. Mire, vianda es comida. ¿Qué indica eso? Que ahí, una vez que se ofrecía esta ofrenda, Jehová comía con esa persona. No era algo literal, pero representaba que el que estaba ofrendando estaba comiendo, se estaba sentando a la mesa con el Señor. Y también me recordaba a Jesucristo. ¿Cuántas veces él se sentó a comer con sus apóstoles? Se sentó a comer con mucha gente que lo seguía y compartió. Esto también nos habla del momento cuando el Señor comparte la cena antes de ser crucificado, y dice: esto va a ser en recuerdo perpetuo. O sea, esta ofrenda nos habla de una comunión, de una unidad con el Padre, de que el Señor se sienta a comer con nosotros. No sé, hermana, para mí fue tremendo cuando yo me leí esta parte de la vianda, y en mi ignorancia no sabía lo que era vianda. Dije: Señor, ¿qué es vianda? Y fui, busqué, y es comida, simplemente eso. Porque a uno se le olvida de repente cosas que aprendí, o la memoria falla, comida. O sea, Señor, es sentarte a comer con esa persona y es recibir, y que uno sea de olor grato delante del Señor. Ahora, las otras dos ofrendas, ya estas eran obligatorias, hermanos, ¿ya? Y estas se hacían por dos tipos de ofrendas, que era una por hierro, que el hierro es por ignorancia. Pero mire, busquemos en Levítico 4, no sé si la hermana Esperanza la puede buscar, por favor. Levítico 4, 1 al 35. No, pero leamos una parte nomás, ya, porque es un poco largo. El 1. ¿El 4:1? Sí. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas,
Mire, cuando una persona hiciera por hierro es ignorancia, como lo hablamos delante. Es decir, de repente, me recordaba el Señor que el juicio va a comenzar por su iglesia, porque nosotros somos conocedores de su palabra. Pero hay gente afuera que peca y no sabe lo que está haciendo, o sea, está cometiendo un pecado, tiene más posibilidad. Porque dice que al que más se le da, más se le demanda. Nosotros que tenemos conocimiento de la palabra, tenemos que vivir bajo su estatuto y bajo su mandamiento. Pero también de repente, gracias al Señor que tenemos una ofrenda, porque puede pasar que por ignorancia se haga algo, como diríamos, sin querer queriendo, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo que suele pasar. No queremos atender a alguien que nos está llamando afuera y decimos, dile que no estoy. Y de repente, ¡pah! Me acuerdo y digo, uy, Señor, no, eso es pecado, porque la mentira es pecado delante del Señor. Entonces, pero me doy cuenta, o sea, reacciono. Ese puede haber sido un pecado de hierro, o sea, lo ignoré lo que el Señor me está diciendo que debo o no debo hacer. Y aquí habían varios tipos de sacrificio. El que sacrificaba en el altar de bronce, por ejemplo, el sacerdote también tenía que presentar un sacrificio si pecaba. Y aquí era un poco complicado. Mire, se le exigía un toro. ¿Sabe por qué? Porque dice que el procedimiento que él pueda llevar puede incluso llevar a la condenación de todo un pueblo. Por eso que se le exigía mucho más, porque él es el que recibía las enseñanzas. A él él era como el vocero para el pueblo. Hoy en día, lamentablemente, vemos muchos líderes que, digamos, pastores, apóstoles, ¿cómo se llamen, hermano? Que predican en un altar, que entregan palabras, y muchas veces son cosas de su propio corazón, no son cosas que están en la Escritura. Y los siguen, y nosotros de repente creemos que una iglesia muy grande está el Señor, y a veces no está el Señor ahí, porque eso nos indica que esté multitudes ahí, está el Señor, porque esa multitud, cuando el sumo sacerdote pecaba, porque aquí su ofrenda no era por algo personal, no era por más que nada que había caído en un pecado del mismo, sino que era más de las enseñanzas que se le otorgaban. Puede hacer caer en completo error a toda una congregación. Y eso es súper importante, por eso también es importante que nosotros tenemos que estar constantemente orando y pedir también que aquellos que han caído en el error, el Señor les saque la venda de los ojos, porque dice más adelante que simplemente morían. De hecho, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, cuando presentaba la fiesta de Yom Kippur, si no estaba santificado, simplemente moría. Y nosotros hoy día pasamos por alto, a veces no tomamos las cosas del Señor con tanta libertad, por decirlo así, con tanta simpleza, que decimos, total, este pecadito pequeñito lo voy a esconder debajo de la alfombra y no se van a dar ni cuenta. Pero el Señor sí lo ve. Entonces, ahí se le pide mayor exigencia al que estaba el sacerdote. Y ahí él presentaba un toro. Mire, un líder presentaba un macho cabrío, un miembro común de la nación, una cabra, y si toda la nación pecaba, un becerro. O sea, se hacían sacrificios constantemente en el altar, porque como nosotros como seres humanos constantemente estamos cayendo en el pecado. ¿Se acuerda cuando Nabat y Abiú entraron y simplemente fueron consumidos, dice, porque presentaron un fuego extraño? Y eso volvemos atrás pensando que nosotros creemos que de repente podemos hacer las cosas a nuestra manera, y como decía adelante, no es así. Lo hemos hablado, de hecho, que todo pecado trae una consecuencia. O sea, no es que ya Jesucristo murió, total, se entregó, su sangre está ahí, pero también trae consecuencias, porque eso nos va indicando que cuando nosotros erramos, tiene que haber un pago por ese error, ¿ya? El otro ofrenda era por la culpa. Ahí lo encontramos en Levítico 6:1. Dice que cuando una persona cometiera prevaricación, no sé si la hermana Orfilia puede buscar Levítico 6:1.
6:1. Sí, En el nombre del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo. Tendría que ser con el 2 porque eso no dice en sí, el 1. siga hasta el 3, hermana, por Amén. favor. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciera prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Amén. Amén. Mire, si ustedes se dan cuenta, el Señor personaliza el pecado, porque habla también de ahí de algún hombre que robara a su prójimo o calumniara, lo toma como por sí mismo. Y aquí también no, puede pasar muchas veces que creemos que el dañar a nuestro hermano, que hablar mal de él, porque habla de la calumnia, quitarle algo, es otra cosa que decimos, total, no va a tener una consecuencia. Es un pecado hacia Jehová mismo, porque esa persona ha sido comprada a precio de sangre. Entonces nosotros, la hermandad, debemos procurar vivir en comunión. Tenemos que evitar, hermanos, dejar la murmuración, la calumnia a un lado, porque si usted se da cuenta, eso también trae consecuencias garrafales muchas veces, gente que sale herida, gente que sale dañada, y es tremendo porque aquí también dice, habla de más adelante también, porque si después ojalá lea todo Levítico 6, hermano, léalo, lea del 5, la mitad del 5, lea todo el 6 y se va a dar cuenta que para el Señor es súper importante que entendamos ciertas cosas que no tenemos que hacer, porque esto causa daño, esto causa dolor al corazón del Señor cuando herimos a nuestro hermano, cuando calumniamos a nuestro hermano, cuando murmuramos contra nuestro hermano, trae una consecuencia. ¿Para qué decir? Porque aquí menciona el Señor la calumnia, cuando sin tener un conocimiento o sin buscar la realidad, lo profundo de las cosas que hemos escuchado, de saber, llegamos y opinamos, o llegamos y decimos, sí, no, si esto es así, y quizás las cosas no son así como se nos contaron o como la estamos viendo. Yo una vez puse un ejemplo de esto y se los comparto porque fue algo que el Señor me reveló. Si yo pongo un dado en medio de una mesa y hay un hermano acá, uno allá y uno acá, y yo le digo, ¿qué va a haber? Uno va a ver un número acá, el otro va a ver un número allá, el otro allá. Acá. Nunca vamos a ver todo el mismo número, pero el dado es uno. Entonces esa es la importancia, hermano, y se los comparto porque a mí me llegó en un momento complicado, me lo enseñó el Señor, porque yo estaba viendo de una posición una situación y las cosas no son siempre como las vemos. Así, esta persona me está atacando, esta persona dijo eso para mí o por mí. Y no es así, a veces son otro tipo de cosas que están sucediendo alrededor, o algo como le decía que nos vienen a contar. Y nosotros al tiro creemos, ¿en serio? ¿Y quién te lo dijo? Chucu, qué terrible. Somos tan fáciles para poner oído a cosas que no debemos poner oído. Entonces aquí por eso el Señor les recalca aún una calumnia, o sea, a eso también tenían que presentar un sacrificio, ¿ya? No sé si recuerdan a Zaqueo, que era un publicano, dice. Este era un hombre que era rico, pero el publicano generalmente robaba, y cuando el Señor pasa, él lo ve y le dice, este día voy a cenar contigo. Y se enojaron los que estaban a su alrededor de Jesucristo, porque dice, pucha, ¿cómo va a ir a este publicano? Pero ¿saben lo lindo que tuvo este publicano? Que dice que se arrepintió corazón y restituyó. Eso es importante, esta ofrenda trae restitución. O sea, hay una posibilidad de enmendar el error. El Zaqueo fue y dice que vendió y trajo más de lo que debía. Es como cuando también diezmamos, o sea, o ofrendamos. A veces damos más de lo que podemos dar, más de la fuerza, porque sabemos, y ojalá pensáramos en esto, tenemos que enmendar algo que pudiéramos haber hecho, tenemos que enmendarlo, o sea, tiene que traer restitución. Bueno, después de que se ofrecen todo este tipo de ofrenda y sacrificio en el altar de bronce,
podemos ver que Jesucristo es nuestro altar y es nuestro sacrificio. Él se sacrificó por nosotros, Él entregó su sangre, Él dio su vida por amor a nosotros, derramó ahí su sangre, por tanto tenemos perdón a través de esa sangre, ¿ya? Pero al entrar al tabernáculo nos encontramos con una fuente, y esta es la fuente de bronce, ¿ya? Esto se encuentra en Éxodo 30, del 18 al 21. Se los voy a leer para que no lo busque. Dice, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Aquí podríamos pensar, bueno, pero ¿por qué si ya se sacrificó el animal, se supone que ya hay expiación, ¿por qué tengo que ir y lavarme? Y ahí vemos otra vez que se lavaban las manos y los pies, por lo mismo, porque eso no nos exime. O sea, no nos deja como una cláusula donde decimos, total, ya no tengo más que hacer. Y eso nos habla que cada día nosotros tenemos que acudir a esa fuente y lavar nuestras manos y nuestros pies. Porque como decía adelante, nuestras manos representan las obras, nuestros pies representan nuestro caminar. ¿Quién es esa fuente? El mismo Jesucristo. Él es el agua que salta para vida eterna, como dice su palabra. Y en esa agua nos tenemos que lavar. Y si se fijan, es de bronce, porque ahí está la justicia divina de Dios. También representa el bautismo, cuando nosotros, por obediencia al Señor, nos bautizamos. De alguna forma simboliza que nos lava y nos limpia el Señor Jesucristo de todos nuestros pecados que cometemos a diario, ¿ya? Pero también esa agua nos habla de la palabra. Mire, me gustaría que buscaran Éxodo 38:8, por favor. Hermana Orfilia. Éxodo 38:8. Ya. 38:8. Amén. 38:8. Nombre del Señor. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Mire qué hermoso, hermano. Cuando se hace esta fuente, el Señor le pide a Moisés que lo haga de los espejos de las mujeres que velaban. Y bueno, y eso nos habla de mujeres que estaban en el atrio y cerca de la puerta dice, y velaban, ellas estaban intercediendo, estaban ahí. Entonces se toma eso y con eso se construye, pero también llama la atención que dice de los espejos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ellos, me lo imagino yo, iban a lavarse, lo primero que veían su rostro en esa agua. Y eso sabe que no habla de la Biblia, no habla de la palabra. Cuando de alguna forma nosotros personalmente necesitamos una respuesta de algo, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo, tengo, no sé, ¿qué entrego hoy? Voy a esa fuente y me reflejo, o sea, voy a la palabra, ahí la palabra va a tener la respuesta. En esa palabra me lavo, porque cuando a veces lo que hablábamos delante de la ofrenda que es como por hierro, de repente nos vamos a equivocar en algunas cosas, podemos tomar decisiones o podemos tener una acción que al Señor no le agrada. Pero ¿qué debemos hacer? Ir a la Biblia, y de ella nos tenemos que lavar a diario. Tenemos que a diario estar leyendo la Escritura, porque ahí es donde tenemos la vida, ahí es donde tenemos la enseñanza. Eso es lo que nos indica, esa agua nos está indicando el lavamiento de los pecados. ¿Y por qué? ¿Por qué se refleja? Porque el espejo, si somos transparentes y sinceros con nosotros mismos, si queremos vivir una vida de santidad delante del Señor y agradar el corazón del Señor, no de los hombres, del Señor, vamos a mirarnos en la palabra. ¿Dónde estoy fallando? Para eso está la Escritura, Señor. ¿Dónde estoy mal? La Biblia lo va a indicar. Por eso que esa fuente representa el lavamiento que es por la palabra, ¿ya? Mire, si buscamos Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejanza a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Claro, me miré
pero simplemente salí y me olvidé de lo que el Señor me estaba diciendo, que en mí, que mi reflejo no está bien delante de la presencia del Señor. ¿En qué le estoy fallando? Me olvido. Salgo nuevamente y hago lo que no debo hacer. Por eso dice, es oidor y no hacedor. Nosotros constantemente estamos siendo enseñados a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de las predicaciones, su palabra, pero ¿para qué? O sea, para solo llenarnos, para solo tener conocimiento. No creo que el Señor tuviera ese pensamiento, quiero llenar a mi pueblo de conocimiento, quiero que hagan esto y esto, este otro, porque simplemente quiero estar ahí, pero no quiero que hagan nada. No, el Señor quería que ese conocimiento lo pusiéramos, como dice, seamos hacedores de ese conocimiento. Pasamos la fuente de bronce y entramos al lugar santo, y ¿sabe qué encontramos en el lugar santo? El candelero, ¿ya? Y ahí encontramos en Éxodo 25, bueno, después si quiere usted, como le digo, lo lee del 31 al 40, pero le voy a leer el 31 que dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, su manzana, sus flores, serán de lo mismo. O sea, este candelero, todos los artefactos anteriores tenían medida, ¿ya? Pero este candelero no tiene ni medida y no está hecho, porque lo otro que se me olvidaba decirle, que por ejemplo el altar de bronce en donde se hacían los sacrificios, estaba hecho de madera de acacia y cubierto de bronce, ¿ya? Que hablamos que el bronce es juicio y la madera de acacia representa la humanidad. Y después quiero leerle algo maravilloso que encontré en los atributos de la madera de acacia. Pero ahora estamos en el candelero, que estaba hecho todo de oro. O sea, ahí está la divinidad completa. Y dice que tenía siete brazos, ¿ya? 6 por un lado, 6 por el otro. Y al medio tenía un pie, ¿ya? Y de ese se sostenía los otros 6. Esto nos habla de Cristo en medio nuestro. Esto nos habla de la iglesia también, porque recuerda que nosotros somos luz para el mundo, debemos alumbrar. Y también dice que la palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Otra vez nos habla de la enseñanza, de la palabra. ¿Y qué hacía ese candelabro? Y esa era la única luz que alumbraba el lugar santo. Era la única que estaba allí, ¿ya? Y sabe que otra de las cosas que me llamó la atención que dice que tenía, como le digo, siete brazos, y esto nos habla de los 7 espíritus del Señor, pero también nos habla de las 7 iglesias. ¿Se acuerda cuando nos predicaron en Apocalipsis cada una de las iglesias? Esto representa las iglesias, ¿ya? Y la que está medio, como le digo, Cristo mismo sosteniéndolo, ¿no? Entonces la iglesia siempre tiene que estar alumbrando. Pero ¿qué hacía que alumbrara ese candelabro, perdón? Era que tenía que tener aceite, y el sacerdote entraba 2 veces a cambiar el aceite. O sea, continuamente alumbraba, continuamente, no paraba de alumbrar, ¿ya? Y esto nos indica que nosotros como hijos del Señor tenemos que ser lumbreras en el camino. Y otra cosa que me llama la atención, que dice que ese candelabro, alumbraba hacia el frente. O sea, no hacia atrás ni hacia los costados, hacia el lado. Hacia el frente. Y eso me maravillaba, porque nuestro caminar, como le decía adelante, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es como una lámpara que yo voy llevando delante mío y tiene que ir alumbrando el camino que yo voy. ¿Y qué me alumbra a mí? La palabra otra vez. Eso me indica que tengo que ir siempre yo hacia adelante. Y también me indicaba que esto alumbra hacia el lugar santísimo. ¡Wow! Y ahí vemos que el lugar santísimo es algo maravilloso que yo creo que todo el pueblo quería entrar, pero solo el sumo sacerdote podía entrar, porque ahí estaba la misma presencia del Señor. Entonces ese candelabro, alumbraba de oro completo la divinidad, Cristo mismo ahí en medio de su iglesia. Y dice que estaba labrado a martillo. Imagínense los que trabajaron, los que fueron separados para construir cada uno de los utensilios que tenían que estar ahí en el tabernáculo. El labrado martillo, dice. ¿Y quién fue
molido? ¿Quién fue, como que si pudiéramos pensar, como un martillo molido? Fue Jesucristo. Imagínense, Cristo fue tremendamente azotado, vituperiado, golpeado, escupido, calumniado, tantas cosas que hicieron con él. Y eso nos habla de un martillo que está ahí, labrando. Y tiene que ver también con la mano del Señor. Por eso que cuando el Señor está ahí en la cruz, Jehová mismo lo deja solo, porque ahí Él carga todo el pecado. Entonces eso nos indica que Él fue martillado para llegar ahí. Pero también nos habla, entendía yo, de nosotros mismos. Nosotros para alumbrar tenemos que esperar los procesos de Dios, tenemos que pasar por los procesos de Dios. No nos tenemos que desesperar cuando estemos en prueba. Porque así como el Señor mismo nos da la prueba, Él mismo nos va a dar la salida. Y en ese momento que ya podemos sentir los martillos del Señor en nosotros, golpeando, 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 pero sabemos que una vez que el Señor nos moldee, va a salir un lindo utensilio para el Señor. Y aquí vemos el candelabro alumbrando, ¿ya? Y en ese lugar santo también estaban los panes de la proposición, ¿ya? Esa era una mesa, como lo vemos ahí, donde habían 6 panes en una hilera y 6 panes en la otra hilera, 12. Ese pan era preparado especialmente también de harina, y también llevaba aceite, y ¿sabe lo que llevaba también? Incienso encima. Pero estaba preparado una harina especial, pero también no tenía levadura, ¿ya? También ese pan nos indica, bueno, ahí están las 12 tribus. Yo pensaba también los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque llevan la palabra. Ellos están, digamos que la mesa lo veía representando a Jesucristo mismo, llevando a sus apóstoles, llevando a su pueblo sobre él, pero ese pueblo y sus apóstoles tienen que tener palabra. Y era un pan que se cambiaba cada semana, por decirlo así, y solo lo podía comer el sacerdote. Por eso que me llamaba la atención la medida, que aquí no es cuadrada, o sea, no es para cualquiera. Solo lo comen los sacerdotes. Ese es un pan que lo digieren ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos bajo la cobertura sobre Jesucristo, siempre tiene que haber pan en nosotros para dar de comer. Pero ¿sabe lo increíble de esto? Que ese pan, a pesar de pasar 7 días, nunca se descomponía. El 7º día después lo comía, en el Shabbat generalmente, lo comía el sacerdote. Y otra de las cosas que había es el altar del incienso. Y esto, hermano, a mí perdona, pero a mí me gusta, me quebranta, me hace pensar en tantas cosas. Entonces me gustaría llevarle a Éxodo 30, del 1 al 10. Hermano Rafael, ¿lo puede leer, por favor? ¿Qué me dijo? 30, del 1 al 10. Ya. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Amén. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda
ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Amén. Mire, este implemento era también cuadrado, pero era el más alto. Y ahí el sumo sacerdote presentaba el incienso. Y el incienso habla de las oraciones. Y mire, busquemos en Apocalipsis, donde dice, el 5:8, dice, pero lo voy a leer una parte, de eso, las oraciones de los santos. Y aquí podemos ver que este artefacto que se presentaba ahí, que presentaba el sumo sacerdote, mire, antes de entrar al lugar santísimo, él tenía que hacer este ritual, tenía que poner ese incienso, y ese incienso, como le decía, representa las oraciones. O sea, si yo quiero entrar a la misma presencia del Señor y encontrarme con Él, no puedo entrar sin una oración. Y esa oración no se hacía solo una vez al día, se hacía por la mañana y dice por la noche. Amado, como le decía adelante atrás también, ¿cuánto nos cuesta cuando nos llaman a oración? A mí personalmente me da mucha pena cuando llaman a oración y veo que tan poquitos somos. Y supiéramos, si entendiéramos los tremendos beneficios que trae el estar en oración, estar en comunión, que ese incienso suba ese olor grato delante del Señor y que te diga, ya, ahora entra, porque ahí en la oración nos quebrantamos, ahí en la oración reconocemos nuestro pecado, ahí en la oración el Espíritu Santo nos trae recuerdo, ahí en la oración pedimos perdón. Por eso que tenía 4 cuernos, porque también eso representa los 4 polos de la tierra. O sea, orar, interceder por este mundo, estar ahí en su presencia. O sea, me está indicando que no solo por mí, no solo personal, el sacerdote, como le decía adelante, en su vestidura llevaba a su pueblo, se ponía ahí, derramaba ese incienso, y sabe que ese incienso no era cualquier incienso. Y busqué, y sabe, mire, de qué se hacía. Busqué en el versículo 34, pero no lo busque, le voy a perdón, a ver, sí, a ver, 30-34. Hermana Irene, ¿lo puede buscar, por favor? Éxodo 34, perdón, 30-34. Éxodo 30. Sí, y versículo 34, por favor. Ya. Perdón. No se preocupe. Aquí. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. No, aquí, perdón, hermana, Éxodo 30, 34. Sí, Oh, 30. no, a ver. Sí, 30. A lo mejor me equivoqué. ¿No será Levítico? No ese, no, está bien, no, lo leyó mal. Espérate. Ya, Éxodo 30, 34. 34. Así me había equivocado de Ya. número. Pensé que me había equivocado. Ya. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estate y uña aromática, y galvano aromático, e incienso puro de todo en igual peso. Amén. Amén. Mire. Amén. Ese incienso tenía que llevar esa especie aromática. Y esto también otra vez nos dice, no es cualquier incienso. Lo que indica, hasta las oraciones, Dios se preocupa que no sea nuestra oración cualquier oración, como conforme a nuestro corazón. Mire, estacte, lo busqué, dice, es una resina blanca, muy blanca. Sale, dice, como gotas. Por eso que estate en hebreo es gota. Es como el sudor.
del árbol, cuando la resina cae, pero cae como gotas. Y mira, amado hermano, ¿quién derramó gotas? Jesucristo, sus lágrimas ahí, ¿se acuerdan? Él, antes de ser crucificado, dice que derramó su alma y que como gotas de sangre caían en la tierra. Nos habla de ese incienso que tiene que llevar, y eso también nos habla de nosotros, que a veces en la oración tiene que ser con un quebranto. O sea, no puede ser que está pasando algo en el mundo, una familia, un amigo, y seamos tan indolentes. Tiene que afectarnos, amado, tiene que provocar algo con nosotros. Por eso que tenemos que ir a ese lugar y derramar esa lágrima por esa gente, y sobre todo esa gente que no conoce a Cristo, porque nuestros hermanos, si parten a su presencia, pero la gente que no conoce a Cristo sabemos dónde va. Entonces por ella tenemos que derramar lágrimas. Mire, uña aromática, y aquí también me impresionó, dice, es la concha de un pequeño animal que vive en los pantanos, y dice que la cáscara al quemarla provoca un aroma. O sea, ¿quién vivió en este mundo? ¿Quién tuvo que enlodarse en este mundo? Jesucristo. Y otra vez lo vemos. Y su sacrificio, porque él tuvo, como en el fuego, como se quemaban los animales, tuvo que pasar él para ganar nuestra expiación y ganar nuestra salvación y ser olor aromático delante del Señor. Y el galvano también es una savia pura, ¿ya? ¿Y sabe lo que hace esta savia? Espanta insectos y tiene un fuerte y desagradable olor. Y a pesar de esto, al unirlos con otros ingredientes, fortalece la fragancia de los aromas. O sea, fija, si yo la junto a los otros elementos, y a la mirra también que habla, hace que el olor sea más fragante, más fuerte, ¿ya? Pero, como decía, espanta los insectos, y como que expende un aroma y hace que cada insecto se arranque. Y aquí el Señor me hablaba, digo, cuando intercedemos, hermano, el Señor espanta a los demonios. Cuando presentamos delante del Señor una oración, una intercesión, Satanás no tiene más remedio que arrancar. Por eso es que es importante cuando tomamos la autoridad en Cristo, porque todo esto representa a Cristo, lo vemos a Cristo, pero Él nos delegó, dice, mayores cosas haréis en mi nombre. O sea, si yo creo al Señor, si yo soy capaz de decir, si mayores cosas hago, si el Señor lo dijo es porque así es, y no colocándonos nosotros, sino que tomando esa palabra, creyéndole a Cristo todo lo que Él hizo, voy a espantar a esos demonios. ¿Pero a través de qué? A través de esa intercesión, esa oración, ese incienso que le va a oler al Señor grato. Y eso también me va a llevar a poder entrar en ese lugar santísimo. Porque también en otras versiones dice que no solo estaba como entre el lugar santo y el lugar santísimo, como al medio, pero había una cortina que los separaba. Y eso nos hace recordar que cuando Jesucristo murió, se rompió ese velo, ¿ya? Y eso nos hizo entrar a ese lugar santísimo hoy en día. Ahora, otra cosa que antes, no sé si me queda tiempo, pastora. ¿Me queda tiempo? Ya. Busquemos, mire, en el mismo versículo 30, pero el 37 dice, como este incienso que harás, no harás otro. Según su composición, te será cosa sagrada a Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Y aquí habla de las oraciones, porque no es cualquier oración la que tengo que entregar, no es cualquier incienso, me puede llevar hasta el corte, dice. ¿Por qué? Porque ciertamente de repente hay oraciones que son, le puedo contar por testimonio que me pasó en una ocasión, estando en una intercesión, quedé espantada, de verdad espantada, porque la persona que oraba, y no era cualquier persona, amado, y desde Jehová que es cierto, que decía, Señor, destrúyelo, que no puedan seguir adelante con este ministerio, pone tu mano, ya es que esto no crezca, y otras cosas más. Sabe que a mí me provocó en ese momento
una sensación bien extraña, no se la podría explicar. Y cuando leí esto del incienso, que no lo había leído antes, no me había dedicado a meterme en eso, siento que por misericordia me ha tocado servir en esa área del Señor, pero dije, Señor, y como que entendí tantas otras cosas, que a veces por qué hay cosas que no avanzan, porque es tan importante ir a la Escritura y entender que nuestras oraciones tienen que ser oraciones conforme al corazón del Señor, y para eso tenemos un plano, que es la palabra. No sé si recuerdan eso, también, no sé si eran los hijos de Aarón, que también entran y dice que preparan un fuego extraño y muerto. Qué tremendo, porque uno dice, pero ¿cómo? Si eran hijos de Aarón, eran sacerdotes, ¿cómo le quitaste la vida, señores? Es como que hay cosas que uno se cuestiona y de repente dice, oh, qué fuerte el Señor. Se da cuenta que el Señor no es como nosotros, que nosotros nos movemos por emociones y de repente podemos ver algo en nuestro hermano. ¿Por qué hablo de nuestro hermano? Porque somos nosotros que conocemos la palabra y nosotros no somos capaces de confrontar. Y confundimos el amor, enredamos el amor, porque el amor lleva a que yo sea capaz de decir a mi hermano, o recibir yo misma, si alguien me dice, hermana, estás mal en esto, y si me dice, ya, mira, pero vamos a la Escritura, ¿en qué estoy mal? Wow, tienes razón, me equivoqué, no quiero morir, no quiero ser sacada, quiero seguir, quiero permanecer, entonces reconocer ese pecado, reconocer que mi oración, hay otra parte, no recuerdo en este momento, que habla, que dice que el cielo se cerró, fue como bronce, que las oraciones no subían, como que no llegan. Y ahí también tenemos que ver que de repente hay oraciones que no son respondidas de parte del Señor, y es porque hay algo que nuestra oración no se está haciendo bien. Y no hablo de cosas de sentirnos culpables en ciertas cosas, porque la dependencia, ya sea de salvación o muchas otras cosas, dependen del Señor. Pero hay cosas que podemos orar. Como hablaba, quiero un auto, dame un auto, Señor, no, si me lo va. Hoy en día, amados, ¿cuántas iglesias no se le ha enseñado? Decrete. No, es que yo decreto que me va a llegar la puta. No, ¿dónde está eso? No, habla el Señor de ciertos parámetros que tiene que llevar nuestro incienso y tiene que llevar estos ingredientes. Así que, bueno, vemos que ya el sacerdote entró a ese lugar hermoso, donde está el lugar santísimo, donde está el arca de la alianza, ¿ya? Ahí lo podemos encontrar en Éxodo 25:10, pero me quiero centrar en el versículo 22 que dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. O sea, aquí el sumo sacerdote recibe todas las enseñanzas, recibe todo lo que quiere el Señor, él se lo lleva y se lo entrega al pueblo. Pero sabe que dice que está sobre el propiciatorio, perdón. Ahí él derramaba el incienso. Bueno, también él llevaba la sangre cuando era el Yom Kippur, ¿ya? Lo ponía sobre el propiciatorio. ¿Y qué hay ahí? Están dos querubines, y no son cualquier ángel, son querubines. Cuando yo estoy en esa presencia del Señor, porque también entraba con incienso el sacerdote, ¿ya? Cuando yo entro para recibir, y dice, me encontraré contigo. Qué maravilloso, imagínense. Yo me imagino cuando entraba el sumo sacerdote, bueno, imagino de dos formas, una tiritando, ay, así con angustia, irá a pasar o no irá a pasar, pero también me lo imagino cuando lograba pasar y se encontraba con el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y más encima los ángeles cubrían ese lugar, guardaban ese lugar. O sea, los ángeles están allí, hermano. Cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, sea adorando, sea alabándolo, sea presentando una ofrenda, sea orando, como decíamos delante, tenemos que entender que hay testigos. En este caso hay dos querubines, están allí, ves lo que hablamos, que ellos están cubriendo, guardando lo que nosotros podamos hacer delante del Señor. O sea, no estamos solos. Por eso que a veces cosas que podemos hacer en el secreto, que no agradan al Señor, tenemos que entender que siempre van a haber testigos. Vemos también cuando, y lo hemos compartido, cuando Job
dice que se presentaba a Satanás para acusarlo, porque Satanás también es un ángel. De oscuridad sí, pero es un ángel y le sirve al Señor. Bueno, que no podemos decir que no le sirve, si al final él está hecho porque el Señor lo ha tenido ahí, no lo destruye hasta el meneo, hasta que él le complazca, es por algo. Entonces él dice que lo acusaba, que iba y acusaba a Job. Entonces esto podemos entender que nosotros no estamos solos, que hay algo espiritual que se mueve, que va más allá de nuestros ojos físicos. Entonces cuando hagamos algo para el Señor, hagámoslo bien, hermano. La pena, y me ha pasado, a mí me dio mucha pena cuando me tocó esto, porque en varios momentos que tenía mi tiempo, que tenía, digamos, la fecha, no pude. Y me sentía pésimo, hermano, pero no porque le estuviera fallando al pastor o la pastora, sino porque siento que los pactos, Dios los hace con uno. Y en cada cosa que nos enseña, yo lo estoy haciendo para el Señor, por el Señor. Entonces no lo estoy haciendo para los hombres. Entonces el fallarle trae esa angustia. Entonces pensar también que cuando estemos delante del Señor, ojalá que todo lo que hagamos, todo, sea su gloria, sea para su alabanza, y que ojalá que los ángeles que están observándonos puedan ir delante de la presencia del Señor y decir, lo hizo bien. A lo mejor no perfecto, porque quisiéramos hacer todo perfecto para el Señor. Fallar, vamos a fallar. Eso es verdad. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Vamos a errar como se nos muestra en la escritura de hierro. De repente vamos a cometer errores, pero ojalá podamos restituir, darnos cuenta, fallé, ya Señor, dame otra oportunidad. Porque personalmente yo siento que muchas veces le fallaba al Señor. En mismas cosas que el Señor me ha encomendado. Pero veo que el Señor siempre da otra oportunidad y da otra oportunidad y da otra oportunidad. Pero quiero, le decía al Señor, yo cuando leí esto, le daba tantas gracias al Señor, porque como le decía adelante, no, habiendo leído tantas veces, y ese día cuando la pastora dio a cada uno, fue así, ¡pam!, el tabernáculo. Y después pensaba, dije, Señor, ¿qué sé yo del tabernáculo? ¿Qué? No, dije, Señor, mate, ¿y por qué me dijiste sobre la fiesta, perdón, de la enseñanza religiosa, los ritos judíos, y que me llevó al tabernáculo? Y decía, pero Señor, no sé nada. Y sabe que se atrasaba el tiempo y entendía que el Señor quería que me preparara. Porque una de las cosas que le digo al Señor, Señor, ahora hay que hacerlo bien. Que ya no sea como hablábamos delante, que si bien es cierto venga el martillo del Señor, seguir, no fallarle a Él. Porque hay ángeles, hay multitud de ángeles que están siempre observándonos, sea para bien, sea para mal. Entonces, hermano, yo le invito a hacer las cosas bien para el Señor. Y sobre esa arca, cuando se levantaba, perdón, hermano, dentro estaban los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná, su palabra en nosotros, la vara de Aarón, que me recordaba el Señor, porque si muchas cosas, cierto, las estudió, o sea, le dije, Señor, enséñame, quiero tu palabra, quiero que a través de tu palabra. Y me recordaba Aarón cuando empezó el pueblo a murmurar y a decirle a Moisés, ay, ¿por qué tú? ¿Por qué Aarón? Y el Señor le hace poner esa vara y es la única que florece. Y Aarón era un profeta porque Moisés era como Dios mismo y Aarón era como el profeta para el pueblo. Lo dice la escritura. Entonces él de alguna forma daba la palabra profética entregada a través de Moisés. Y el pueblo se queja y el pueblo se enoja. Dice, ¿por qué? Entonces vemos que ahí nos está indicando que el Señor es el que escoge. Y también veo a Cristo aquí como el profeta mayor. Veo en el maná, ¿se acuerda que cuando el pueblo salía, dice que maná del cielo caía, pero no tenían que guardarlo porque si no se descomponía? Y este maná, a pesar de estar ahí, nunca se descompuso, porque ese maná representa a Jesucristo. Él es el pan del cielo, Él bajó, dice, para darnos ese pan de comer.
Él está ahí en la palabra, está ahí en la vara, está ahí en el incienso, está en el maná, está en el tabernáculo, está en todo. Por eso que tenemos que entender que todo lo que se nos enseña en el Antiguo Testamento, llevarlo al Nuevo. Y gracias Señor que Él entregó su vida, porque o si no tendríamos que estar todos los días presentando sacrificio. Pero Él al entregarse ahí fue el sacrificio mayor y ya no hay sacrificio. Pero no por eso, porque ya no hay sacrificio, puedo hacer lo que me place. No tengo que ir a la fuente a lavarme, tengo que comer de ese pan, tengo que tener el aceite que siempre esté alumbrando, tengo que tener el incienso, la oración a diario. Eso es una clave muy fuerte. Tengo que procurar entrar al lugar santísimo si ya el velo se rompió. Cristo lo rompió cuando murió en esa cruz. Sabe que otra de las cosas que me llamaba la atención, en uno de los sacrificios que se presentaban, dice que uno de los becerros era sacado hacia afuera, se llevaba lejos. Y allí se encendía una leña y ahí se quemaba. Y sabe que eso estaba cerca de un basural. Y cuando Jesucristo dio su vida y se rompió el velo, dice que la cruz indicaba hacia la dirección, hacia abajo, porque Él fue sacado fuera de la ciudad. Y Él también fue derramando su sangre fuera de esa ciudad, porque Él derramó sangre y agua. Y le fue derramando por toda esa ciudad hasta llegar a la cruz del Calvario. Y cuando fue crucificado y se rompió el velo y salió agua y sangre, fue hacia abajo su sangre. Por eso que hubo un terremoto. Esa sangre, si la veían, según los que saben, llegaba hasta la misma ciudad, hasta el mismo lugar. Entonces, todo eso vemos a Jesús, y cuando uno aprende por misericordia, va leyendo y va buscando los términos, y uno dice, Señor, en todo estuviste tú. Siempre estuviste de antes. Señor, yo decía, Jehová, tú diseñaste todo para que tu Hijo fuera todo para nosotros. Y debemos apreciar, hermano, espiritualmente ese tabernáculo, porque sabe que lo maravilloso de esto, que ese tabernáculo está en los cielos. Por ahí por Apocalipsis, no recuerdo en este momento el versículo, nos habla de que dice que, no sé, Juan me parece que vio, dice, ese tabernáculo lo vio en los cielos. Imaginan, se da cuenta que maravilloso y cómo todo nos lleva a lo celestial, a lo divino.